Bienvenidos, estimados participantes de este Diplomado de Auditoría Jurídica. Mi nombre es Maximiliano Delgado Rodríguez y continuamos con este módulo tercero referido a la programación de la auditoría de legalidad. Ya ingresando en materia, vamos a identificar en esta clase cómo debemos programar nuestra auditoría de legalidad. Según algunos autores y algunas normativas asumidas por países, identifican tres fases específicas de la programación de la auditoría, referida a la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. Sin embargo, para esta clase didáctica vamos a tomar en cuenta la fase inicial para la programación de la auditoría, así como la última fase de seguimiento a las recomendaciones que se hayan implementado producto de estas auditorías. Para este trabajo de planificación vamos a tener en cuenta los requisitos deontológicos del auditor jurídico, referidos a la economía, la eficiencia y la eficacia que van a producir la efectividad en esta programación y el desarrollo de la auditoría de legalidad. Ingresando en la primera fase preliminar, vamos a identificar la necesidad de contar con la información respectiva al objeto de estudio o de auditoría que necesitamos identificar. Como una forma de inicio, las auditorías internas y la misma Contraloría General del Estado, la Procuraduría y en su caso el Consejo de la Magistratura realizan programaciones anuales donde identifican ciertos aspectos generales que van a ayudar a la programación de auditorías específicas, ya que es una forma de inicio. Sin embargo, considerando que nuestra legislación no se encuentra regulada de manera específica la auditoría de legalidad, vamos a tomar en cuenta las normas de auditoría especial que ha emitido la Contraloría General del Estado. Dentro de esta programación necesitamos identificar de manera precisa y adecuada el objeto y el alcance de nuestra auditoría de legalidad. Esta fase pasa por una recopilación de antecedentes normativos, identificando dentro de los alcances normativos la regulación, las normas, las atribuciones que tiene una determinada institución. Si vamos a ingresar a un programa, un proyecto o a una unidad específica, incluyendo procesos y procedimientos, vamos a identificar la norma adecuada y específica que nos permita tener una comprensión de lo que vamos a auditar. Esa revisión de la documentación va a identificar la existencia y funcionamiento de un sistema de control interno. Con esta información vamos a tener un conocimiento específico respecto al análisis de la entidad, el proyecto y la dependencia del objeto de auditoría. Vamos a identificar, como habíamos señalado, la creación y la normativa institucional, la misión y la visión, el plan estratégico y los objetivos estratégicos plasmados por la institución, además, de modo genérico, la estructura financiera y presupuestaria, los lineamientos institucionales y otros aspectos generales. Ya en la gestión institucional vamos a identificar el organigrama referido a aquella planta de personal que desarrollan las funciones operativas de la institución, además de la infraestructura física, tomando en cuenta tanto su sede principal como sus instalaciones desconcentradas o descentralizadas u otros aspectos geográficos que podamos considerar en nuestro objeto de estudio. Además, vamos a identificar manuales de funciones y competencias ya establecidos previamente. También los sistemas de control como una fase previa a la implementación de los sistemas que normativamente nos exigen que se cumplan en las instituciones. Además, vamos a tener en cuenta los procesos y procedimientos que se hayan establecido dentro de la institución y que sean objeto de estudio de nuestra auditoría. Además, vamos a tener en cuenta la gestión implementada, tanto la gestión de calidad, la documental, ambiental, de seguridad u otras que vamos a analizar en nuestra auditoría. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la administración de los riesgos que vayan a atravesar nuestra programación en la auditoría. Bajo todo este contexto normativo
institucional, vamos a poder definir ya nuestros objetivos, nuestro alcance, nuestra metodología dentro de la auditoría. Ya ingresando en la planificación de la auditoría, debemos establecer qué es un plan de auditoría, que se refiere a la determinación precisa de los objetivos, los procedimientos a aplicar y las técnicas a emplear. Este plan de auditoría debe ser lo más minucioso posible, con indicación de los tiempos asignados a cada tarea técnica y los asistentes que las llevarán a cabo, integrándose con los papeles de trabajo que el auditor elabora mientras diseña el plan y que enriquece con las muestras que obtiene a medida que avanza en la auditoría. Cabe referir que esta planificación puede ser sujeta a modificaciones de acuerdo al avance que realice el auditor. Como hemos referido hace un momento, esta programación puede ser anual y se refiere a la determinación de los conocimientos de la entidad objeto de la auditoría, la alineación con la planificación estratégica que se realice de la entidad y la determinación en específico de un universo de auditoría, así como la formulación del programa anual de auditorías que pueden contemplar la auditoría de legalidad dentro del desarrollo anual. Para esta planificación es importante responderse a las siguientes preguntas. ¿Qué auditaremos? ¿Para qué lo haremos? ¿Quiénes auditarán? ¿Cómo realizarán el proceso de auditoría? ¿Con qué instrumento se va a realizar? ¿Y en qué tiempo o cuándo se va a implementar una planificación de auditoría? A esto nos referimos en específico en la planificación de nuestra auditoría. Se debe establecer el objeto o los objetivos, ya sean de control, de productividad, de organización, de servicio, de calidad, de cambio, de aprendizaje o de tomas de decisiones, que esto definirá con claridad ya la institución o la persona que contrate la auditoría de legalidad. En ese marco de los objetivos vamos a establecer el alcance de la auditoría referido a la temática y al tiempo que vamos a auditar, la metodología a aplicarse y justamente este módulo de procedimientos y técnicas nos ayudarán a establecer cuáles debemos escoger en nuestro trabajo de auditoría. También debemos organizar y administrar nuestro trabajo de forma eficiente y efectiva a través de un cronograma o conocido como diagrama de Gantt, que va a hacer un seguimiento específico en los plazos y personas responsables de la ejecución de esta auditoría. Además, debemos identificar y resolver problemas potenciales que podamos atravesar en la auditoría, como por ejemplo la falta de información o la ubicación de documentación en distintos lugares que prevean tiempos ampliatorios o en su caso la necesidad de reformular tanto los objetivos y los alcances de la auditoría. También debemos identificar los recursos que emplearemos, ya sean materiales o humanos, referido al equipo técnico auditor que va a realizar la auditoría de legalidad. Cabe señalar que todo este procedimiento tiene una dirección y supervisión del trabajo de auditoría que se encuentra ya establecido dentro de las instituciones o, si fuera independiente, deben tener los auditores que realicen el trabajo y un supervisor que vaya a realizar la dirección y la supervisión técnica del trabajo y avance que hagan los auditores. Cuando nos referimos a la designación del auditor o equipo de auditores, debemos tener en cuenta estos conceptos básicos de la ética del auditor, referida a la independencia e imparcialidad, que refieren que no deben ser sometidas estas personas a presiones o factores externos que vayan a menoscabar o afectar o desviar la conducta en la realización de la auditoría o finalmente las conclusiones y las recomendaciones que pueda emitir el dictamen técnico del auditor. De otra manera, también podríamos afectar tanto la objetividad y los resultados de esta auditoría. Cabe aclarar que un punto central es la objetividad, que refiere al cumplimiento objetivo e idóneo del procedimiento establecido para la auditoría, así como los criterios aplicables y el razonamiento lógico jurídico que tiene que emitir en los informes. Ya ingresando en el profesionalismo del auditor, debemos tener en claro que esta auditoría de legalidad requiere cualidades específicas en el profesional a cargo de la auditoría.
referidas al conocimiento de la materia que vamos a auditar, los alcances normativos que tiene la institución, los precedentes contradictorios que haya en la materia, los precedentes administrativos aplicables al caso concreto y otras circunstancias que vayan a fortalecer el criterio objetivo e idóneo del profesional a cargo de la auditoría. Todos estos van a identificar una excelencia en el trabajo del auditor legal. Vamos a ingresar ahora a los procedimientos y técnicas aplicables a cualquier auditoría y en específico en esta materia a la auditoría de legalidad. Primero establezcamos qué es un procedimiento de auditoría. Los procedimientos de auditoría constituyen el conjunto de las técnicas de investigación que el auditor aplica a la información sujeta a revisión, mediante las cuales obtiene evidencia para sustentar su opinión profesional. Es decir, que las técnicas constituyen un detalle del procedimiento. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de las técnicas detalladas que integran el trabajo de investigación, aplicado a un caso particular o a un universo de casos relativos a los estados del comportamiento jurídico de una entidad, organismo, juzgado o aquel componente que vayamos a auditar. La finalidad de estos procedimientos, de forma secuencial, sirven para comprender la actividad o el área objeto del examen, recopilar la evidencia de auditoría, confirmar o respaldar o discutir una observación, hallazgo o recomendación. Estos procedimientos aplicables se identificarán y formalizarán en los instrumentos de trabajo que analizaremos más adelante. Dentro de las clasificaciones de estos procedimientos y las técnicas a emplear, podemos identificar 4 grupos de forma genérica. Las básicas, referidas a las técnicas aplicables como la entrevista, cuestionarios, observación documental y observación directa, que nos van a ayudar a estudiar nuestro objeto de auditoría y que son necesarias para el desarrollo como un contenido mínimo dentro del trabajo del auditor. Los procedimientos cuantitativos ya van a revisar de forma analítica aquellos datos que refieran numeración o identificación numérica en el objeto de estudio. Dentro de estas técnicas están las revisiones analíticas, los análisis de evaluación de los recursos, análisis de flujos y técnicas de análisis económico-financiero y otros aplicables a materia de derecho cuando se trate de identificar objetos físicos y su recuento. Saliendo de estas técnicas cuantitativas, vamos a identificar a las técnicas cualitativas que requieren un análisis específico en base a la experiencia y criterio del auditor. Entre estas están las de evaluación del estilo y calidad, el conocimiento del entorno jurídico de la entidad auditada, que requieren de análisis normativo y comparativo. Ahora ingresemos a la definición de las técnicas de auditoría, que son los recursos particulares de investigación utilizados por el auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha obtenido o que le han suministrado. Estas técnicas son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor jurídico utiliza para lograr la información y comprobación necesaria y así emitir su informe final. Dentro de la clasificación de las técnicas podemos encontrar varias. A continuación expondremos 3. La primera referida a el estudio general, análisis, inspección, confirmación, investigación, certificación, observación y comprobación. Para entender estas técnicas o este grupo de técnicas, vamos a analizar cada uno de ellos. El estudio general se refiere o consiste en la apreciación profesional sobre las características generales de lo que se vaya a auditar, de sus actividades, las partes que la integran, entre otras cosas. Se analiza en forma general al caso o universo de casos, conoce el modo en el que opera dentro del ámbito de la justicia y obtiene una visión panorámica de todo el sistema a examinar. En este caso se aplica el método deductivo de lo general a lo particular. La técnica de análisis es la agrupación de los distintos elementos individuales que conforman el todo de tal manera que los grupos conformados consisten en unidades homogéneas de estudio.
Consiste en ir de lo general a lo específico a través del método deductivo con el propósito de analizar con responsabilidad y bajo criterio de razonabilidad que las operaciones se hayan ajustado a la ley. La técnica de inspección consiste en examinar registros, expedientes, cuadernos de control jurisdiccional, cuadernos de investigación, documentos o activos tangibles que tengamos de la institución. Entre ellos también se pueden encontrar los contratos y convenios suministrados, así como el objeto de análisis que vayamos a identificar en nuestra auditoría. Se aplica esta técnica sobre objetos inanimados o estáticos, nunca sobre procedimientos o personas. La técnica de confirmación consiste en la obtención de una comunicación escrita de un tercero independiente del órgano auditado y que se encuentre en condiciones de conocer la naturaleza y circunstancias de la situación jurídica sobre la que opera el ente auditado y de informar válidamente sobre ella. Las técnicas de la investigación se refieren a la obtención de datos e información por medio de los funcionarios del propio organismo auditado. Las respuestas e investigaciones pueden dar al auditor información no poseída previamente o evidencia de auditoría corroborativa. En otras palabras, consiste en buscar información de personas en cierto rango o jerarquía que tenga un conocimiento del objeto auditado. La técnica de certificación consiste en la obtención de cartas o documentos en los cuales se certifica situaciones del objeto auditado y se asegure la verdad sobre hechos de importancia para la investigación. La técnica de observación, donde el auditor se cerciora personalmente de hechos y circunstancias relacionadas con el objeto de auditoría, observando los comportamientos de las personas intervenientes en la actividad u operación. Por último, la técnica de comprobación consiste básicamente en comprobar hechos a través de la documentación comprobatoria. En la revisión de la documentación, el auditor debe tener en cuenta la legalidad, autoridad y autenticidad del documento. Bajo esta primera clasificación que hemos desarrollado y los conceptos que hemos ampliado, podemos identificar una segunda clasificación de las técnicas. En esta ya identificamos grupos como los verbales o testimoniales, como ser la entrevista, encuestas y cuestionarios que nos permiten un conocimiento directo de las personas que intervienen en el procedimiento objeto de estudio. Ya en las técnicas documentales, vamos a revisar aquella documentación proporcionada al auditor por la empresa o entidad que nos permitan realizar las técnicas de comprobación y confirmación que detallamos previamente. En las técnicas físicas ya podemos ingresar a estas técnicas de inspección, observación, comparación o confrontación, revisión selectiva y rastreo de todos aquellos elementos objeto de estudio de la auditoría, tomando en cuenta que el auditor toma conocimiento específico y directo de las circunstancias físicas del objeto auditado. Ya ingresando en las técnicas analíticas, volvemos a identificar aquellas que requieren de un análisis objetivo por parte del auditor y no solo de una comprobación o verificación física, ni tomar conocimiento verbal o testimonial, sino que aplica criterios de derecho como los principios y la jurisprudencia a un caso concreto. Ya en la clasificación de técnicas informáticas se aplican aquellas que son asistidas por un computador, ya sea para recabar información o proyectar las conclusiones del informe del auditor. En una tercera clasificación de estas técnicas podemos identificar 5 grupos. La primera, referida a la verificación ocular, donde se encuentran las técnicas de comparación, de observación, de revisión selectiva y rastreo. La técnica de verificación verbal, que se encuentra en la indagación, entrevistas, encuestas y cuestionarios. El grupo de técnicas de verificación escrita, que se encuentran el análisis, la certificación, la confirmación, la tabulación. Las técnicas de verificación documental, que se encuentra la comprobación y finalmente la verificación física a través de la inspección.